Bueno, llegó el momento de adentrarnos en el impenetrable con esta cara que recientemente comentábamos del Chaco y de estar además cara a cara con el hambre y la desnutrición infantil. En realidad fuimos al Chaco a ver qué pasaba con la sequía. Hay una situación gravísima de sequía. El 30% de la población de Chaco no tiene agua, pero que no tiene agua quiere decir no tiene agua para tomar, no tiene agua potable, pero tampoco para asearse, para lavar los enseres de la casa, para los animales ni para la producción. No tiene agua. Y no hay de dónde sacar esa agua. Hasta ahora se está llevando lo que queda en camiones, se dice que en trenes, pero queda agua en los reservorios más extremos para 3, 4 días, una semana como mucho. Este es un desafío terrible. En el impenetrable, donde hubo inundaciones, donde crecieron los ríos, tampoco hay agua para tomar, porque esa agua se ha escurrido y como no hay obras, nadie la ha podido contener. Y este flagelo se suma a otro que reconoce mucho tiempo, que es el del abandono, que es el de la desnutrición y que es el del avance de enfermedades tan temibles, tan endémicas como el Chagas, pero tan tremendas como la tuberculosis. Hace un año estuvimos en el Chaco. Llegamos alertados por sus pobladores criollos y aborígenes. Nos contaban que su gente se moría, que sus opciones de futuro se extinguían sin imaginar una solución, una salida. Esta es la situación hoy. En el último año murieron 10 personas por desnutrición en la provincia del Chaco. La cifra duplicó la del año anterior. Dalmacio García tiene 56 años, pesa solo 45 kilos. Su masa corporal es de 15.4, padece desnutrición severa y tuberculosis, respira con dificultad. Lo trajeron desde Espinillo, a 60 kilómetros del hospital. Está aquí, solo y sin familia. Los médicos luchan por estabilizarlo. Fueron olvidados durante muchos años. Eso. Carlos Aurelio tiene 73 años, pesa 51 kilos. Su desnutrición crónica le produjo insuficiencia renal y micosis. Es toba y vivía a solo 15 cuadras del hospital. Ahora lucha por sobrevivir en una cama de Castelli. Esto es la desnutrición. La desnutrición lleva a un estado de absoluta indefensión, de extrema vulnerabilidad. A un dejarse estar, a un dejarse morir. El desnutrido queda expuesto a las enfermedades, las infecciones y la muerte. Este es el hospital de Castelli. Castelli es considerada la puerta al impenetrable. Hasta este lugar llegan los casos más severos de salud para ser atendidos, de la gente que vive en el interior del bosque. El doctor Jorge Vázquez tiene bajo su responsabilidad la atención de la zona más pobre y aislada del Chaco, la del impenetrable. Se han denunciado en los primeros meses del año 10 casos de muertes por desnutrición. ¿Es esto así? ¿Es correcto? Sí, sí. ¿Hablamos de adultos, de niños? Adultos, niños, sí. Sí, fueron y están perfectamente identificados, sí. ¿Y cuando se llegó a ellos ya no había posibilidad alguna de recuperar? Algunos estaban con 32 kilos. A comienzos de este año, la Suprema Corte intimó al Estado provincial y nacional a ocuparse de la población del impenetrable. A este hospital llegan los casos más severos de este sitio de la Argentina profunda.
Bueno, hay que comprender también con los recursos que se cuentan al día de hoy, con el estado del hospital de Castelli. Vean ustedes, este es el techo, el 80% del techo se llueve, está en dificultades, no cumple su función específica, que es cubrir. Este es el estado en el que está el hospital, y a este hospital y a estos médicos ha encomendado la Corte Suprema el rescate de esta situación de desnutrición y de enfermedades muy severas que padecen los aborígenes del impenetrable. Vean. Es la infraestructura con la que cuentan los médicos y los profesionales para asistir a todos estos casos, ¿eh? No es lo más lindo que hay para ver, pero bueno, es lo que hay. Entre el 30 y el 40% de los partos son aquí prematuros. La causa, la desnutrición materna. Hay una altísima tasa de embarazo adolescente. Han nacido bebés de mamás de 11, 12 y 13 años. En las escuelas del lugar no hay educación sexual. Aparte de sumada a la anemia propia del embarazo, la desnutrición. ¿Con qué perspectivas nace ese bebé prematuro? Y bueno, dentro de todo tratamos de sobrellevarles bien y bueno, y vemos. A ver, ¿hay neonatología suficiente como para asistir a estos casos? Aquí en este hospital neonatología no tenemos. En la franja de bebés hasta el año y medio hay más desnutrición en la población criolla que en la aborigen. La mamá aborigen amamanta, está en su cultura, pero entre el 30 y el 40% de estas mamás transmite la enfermedad del Chagas a sus bebés durante la gestación. Es el Chagas congénito. Se inicia el tratamiento y ahí comienzan los problemas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que hacer una relación intercultural con los aborígenes, porque ellos tienen sus propios médicos que se llaman piagoná. Esos médicos tienen una cultura milenaria, ¿no es cierto? Rechazan los tratamientos. Y muchas veces, exactamente, rechazan el tratamiento del blanco. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Hacen falta alimentos? Sí, seguramente, pero también caminos, puentes, red cloacal, pozos de agua segura, educación y una clara política de cuidado del medio ambiente. La devastación de bosque, por ejemplo, hizo un tal desequilibrio en la naturaleza que se encuentran con más frecuencias algunas enfermedades como ser el Chagas, que tenía su hábitat por ahí en los bosques más, o en el peridomicilio alejado, ahora se acerca más. Castelli tiene 45.000 habitantes y carece de red cloacal. El hospital que recorrimos es el más importante de la zona. Estamos contando con los recursos básicos y solamente estamos haciendo diagnóstico a través de vaciloscopía. Nosotros no hacemos medio de cultivo en el momento porque no contamos con la bioseguridad necesaria para lo mismo. Según el gobernador Jorge Capitanich, en un par de meses estará licitado el nuevo hospital. Por ahora, la realidad es la que vemos. Estos pacientes, por ejemplo, vienen de pueblos de 60, 70 kilómetros solos y son pacientes que no pasan meses internados y no tenemos información de familiares, de gente allegada a los pacientes, y bueno, eso también es una lucha, o sea, vemos el constante abandono por parte de la familia para estos pacientes. Pero los tiempos de la gente son más urgentes, apremian, son los tiempos que separan la vida de la muerte. Hay quienes creen que esto se resuelve mandando alimentos.
y probablemente los alimentos ayuden, pero lo central no es mandar arroz, fideos, lo central es generar condiciones de vida que sean más dignas. En principio, obras de infraestructura. Lo más urgente ahora, lo más urgente para el impenetrable y para buena parte de la provincia son pozos para extraer agua de reservorios muy profundos. No queda agua en superficie, ni queda agua en las napas, porque ha habido sequía por 6 años. El primer desafío que enfrenta el nuevo gobierno, el gobierno que asumió hace unos pocos meses, el de Jorge Capitanich, es la sequía. Hace falta dinero, no mucho, el suficiente para abrir pozos y sacar agua. El agua es lo primero. Y después faltan puentes para evitar el aislamiento, hacen falta caminos, hacen falta agentes sanitarios que puedan llevar la prevención hasta los lugares más profundos de la provincia, hacen falta obras de infraestructura, básicamente hace falta recursos para enfrentar una realidad durísima, durísima, que se traduce hoy en una incidencia de Chagas en algunas poblaciones, el caso de Castelli, que es donde está el hospital, 45.000 personas con una incidencia de Chagas seropositivo en casi el 60% de la población, no necesariamente aborigen, y de una enorme incidencia de la tuberculosis. Lo primero que se nos ocurre decir cuando vemos tu informe, Mónica, es, bueno, pensamos que nos da muchísima pena como seres humanos que otros semejantes estén padeciendo esto. Y lo segundo, esto que vos decís, se necesitan no solo políticas a largo plazo, sino también ir por el día a día con esta pobre gente que ni siquiera tiene un pariente que los vaya a visitar por meses, como decía el médico. Y después preservar la naturaleza, porque muchos de los desastres que se han hecho en orden a la tala indiscriminada de bosques ha generado cambios en el ecosistema que han modificado no solo el régimen de lluvias, sino la fauna de la que se alimentan buena parte de las poblaciones aborígenes, que están acostumbradas a un determinado tipo de consumo que no se parece a lo que consumimos nosotros. Mónica, ¿tienen vuelta estos casos, sobre todo de la gente más grande, que están tan desnutridos? No, ¿Parecen esas imágenes que veíamos de los campos de concentración nazis? La desnutrición va acumulando una base de vulnerabilidad sobre la que se montan las peores enfermedades. El Chagas es una enfermedad endémica que tiene que ver con la picadura de la vinchuca. De hecho, el ejército está llevando adelante planes de fumigación. Pero cuando vos fumigás un rancho que es muy precario, tenés que volver a fumigar 1 y 1000 veces. Eso por un lado. Pero además la enfermedad más terrible ahora para toda esta gente es la tuberculosis. Es la tuberculosis, una enfermedad que con ciertos resguardos y cuidados ya no debería estar ni existir. Exacto, debería estar. Mueren de tuberculosis, pero porque antes no han tenido las mínimas defensas necesarias para enfrentar esto. Exacto. Gente que queda solita, no porque no se la quiera, sino porque sus familias quedan a veces en el impenetrable, en sus comunidades, atendiendo a sus niños, y ellos quedan abandonados en los hospitales, cuidados por los equipos médicos que son heroicos. Francamente, los equipos médicos aquí en este hospital hay un director que asumió muy joven, que asumió hace apenas 2 semanas, y médicos que tienen plena conciencia de que ellos pueden trabajar, pero ellos trabajan en la etapa final, que antes hay que trabajar mucho para no llegar a este estado, y básicamente hay que tener agentes sanitarios, muchos de los cuales tienen que ser aborígenes y bilingües, para evitar que se llegue a este estado de cosas. Mañana o pasado les vamos a contar qué está pasando con la sequía, el desafío más fuerte y más urgente que enfrenta ahora el nuevo gobierno de la provincia de Chaco. Nuestros datos para comunicarse: americanoticias@america2.com.ar. Y ahora vamos a ver la vida misma.